Muy buenas noches. Comienza una semana más Málaga en blanco y negro aquí en Canal Málaga Televisión, el programa en el que ya saben, les invitamos a conocer un poquito más de la historia de Málaga a través de imágenes, acontecimientos y también de la figura de personajes que forman parte de su historia. Hoy en concreto vamos a hablar de una persona que yo diría tiene su nombre y su apellido escrito con letras de oro en la historia del Málaga, del Club Deportivo Málaga, que es Pedro Bazán, hasta ahora el mayor goleador de la historia del club. Y para ahondar en su biografía, pues se encuentra conmigo, como todos los lunes, a esta hora, José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, vamos a hablar de Pedro Bazán, el cañonero de la Algaba y leyenda inmortal del Club Deportivo Málaga. Y para hablar del Málaga y para hablar de Pedro Bazán tengo que saludar a Dani Marín. Muy buenas noches. Hola Elena, buenas noches. Bienvenida. Yo he dicho, muchísimas gracias, he dicho el mayor goleador de la historia del Málaga y aquí incluimos Club Deportivo Málaga y Málaga Club de Fútbol también. Incluimos todo. Club Deportivo Málaga, Atlético Malagueño, Club Deportivo Malacitano, Málaga Club de Fútbol. El Málaga con todas sus denominaciones es el máximo goleador. La verdad que es un registro brutal, son 146 goles. Y creo que es, si no el mejor jugador, porque al final, ¿con qué baremos, no? ¿Con qué tangibles dices que uno es mejor que otro? Bueno, el de los goles es uno importante, ¿no? Pero bueno, ha sido 2 veces Pichichi, ha subido 3 veces con el Málaga, máximo goleador del club, tiene el récord nacional de goles en un partido, fue el primer internacional B que tuvo el Málaga y es uno de los que por ahora tiene puerta. O sea que ya es inmortal también. Su nombre, como tú decías, está escrito en letras de oro, pero también en la puerta del estadio, la puerta número 9. O sea que él concentra muchos récords en una sola persona y los vamos a ir analizando a lo largo de todo el programa. Así a bote pronto, ¿quién podíamos decir que era Pedro Bazán? Bueno, Enrique. Yo antes incidiría, decía Dani, que no hay parámetros que puedan objetivamente definir el récord de un jugador, pero sí que hay uno que está por encima de todo, que es que es el único jugador que ha marcado 9 goles en un partido de liga profesional. O sea que eso, digamos, ya marca perfectamente pues quién era Pedro Bazán. Y Pedro Bazán era un chico de la Algaba, de Sevilla, que en principio iba para toreros, y por cuestiones de la familia, y bueno, que se decantó por el fútbol. Y bueno, pues hay un pequeño montaje que hemos hecho con la página de La Bombonera, la revista de Dani Marín, que hizo sobre precisamente la figura de Pedro Bazán, y nos podemos ir comentando. Pues parece que lo veamos. Claro, perfecto. Vamos a ver este primer vídeo para acercarnos un poco a la biografía de Pedro Bazán. Este fue un reportaje que hicimos en La Bombonera, una doble página con fotos de algunas jinetas. Esta es de torero porque es verdad que su familia, su padre fue banderillero del Algabeño, que era un torero muy famoso, que tuvo después mucha intrahistoria en la época del franquismo y tenía familia en el mundo del toreo y casi que fue una excepción que se dedicara antes al fútbol que al toreo. Él era de Sevilla, nació en 1922 y la verdad es que desde el principio se veía que tenía cualidades y virtudes para triunfar en el fútbol. Esa foto es recogiendo uno de los trofeos que le acreditaban como máximo goleador, en este caso de segunda división, que fue en 2 veces Pichichi de la categoría. Y bueno, estuvo en el Sevilla, en algunos equipos andaluces, en Cádiz, en Jaén, y de ahí lo fichó el Málaga. En 1946 fue cuando lo fichó, fueron a verlo y lo ficharon rapidísimamente, debutó y desde casi el primer gol lo marcó curiosamente en Alcoyano, aquel dicho más moral que el Alcoyano, y después marcó otros muchos más. Y tenía, bueno, era un jugador muy rápido, era interior derecho, tenía un disparo muy fuerte, muy potente, muy rápido, tenía mucho gol, era un futbolista muy completo. Ahí se ve también en esa foto que acaba de saltar la capacidad de salto que tenía las piernas muy desarrolladas, ahí se parecía a Migueli, un tren inferior muy desarrollado y marcó muchos goles de cabeza porque tiene un salto impresionante. Dani, cuando fichó por el Club Deportivo Málaga, como nos decías, en el año 1946, ¿ya tenía sobre sí esa estela, esa fama de goleador o esa se la gestó jugando en el Málaga? Yo creo que fue posterior, es verdad que él estaba en tercera, lo ficha el Málaga del Jaén con Navarro Nogueroles de presidente, de hecho uno de los que va a verlo es Miguel Fijones, que ahora da nombre al campo del Alaurino, y yo creo que entonces ya tenía fama de goleador, pero fue aquí realmente cuando se destapó en el Club Deportivo Málaga, y yo creo que su irrupción total, ¿verdad, José Enrique?, fue con los 9 goles al Hércules. Sí, vamos, ese fue, digamos, un partido histórico por ese récord que se mantiene todavía en el tiempo.
Y bueno, como decía Dani, Bazán era un jugador que marcó bastantes goles de cabeza, pero fundamentalmente era su potencia con la pierna la que le marcaba o le definía. Tenía un chum impresionante y bueno, cuentan de pequeño que lo que era un rompepelotas contra el muro de la vivienda donde vivía, que le compraban las pelotas y él estaba todo el día con la clase hasta que lograba reventarlas. O sea que ya Pedro Bazán desde pequeñito apuntaba maneras, Sí, ¿no? sí. Decidió no formar parte de esa saga taurina, ¿no? De la que defendía su familia y centrarse en el mundo del fútbol. Decía José Enrique que pasará a la historia por marcar 9 goles en un partido y resulta curiosa la crónica de la época. Jugaba el Málaga contra el Hércules y en algunos periódicos el titular fue Bazán 9, Hércules 2. Es que fue increíble, es que marcar 9 goles es muy difícil, de hecho nadie lo ha hecho. Pelé marcó 8 y después Gainza, justamente unos meses antes, había marcado, dicen que 7 u 8, yo creo que ahí también se falseaban muchas veces las crónicas según los intereses, al Celta en un partido de la Copa del Rey con el Athletic de Bilbao, o sea, le duró poquísimo el récord. Es tan difícil marcar 9 goles que desde 1948, que fue cuando hizo la proeza Bazán, nadie lo ha logrado, ni siquiera igualar. O sea que me parece increíble. 7 de ellos fueron en la segunda parte, o sea que 7 de ellos fueron en el minuto 45 y después hubo más partidos en los que marcó 5 goles, 4 goles, le marcó un hat-trick al Real Madrid también, en un partido del que hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, era un goleador nato y aquello fue increíble. Sí. Ese partido fue un 4 de enero de 1948 y fue casi como un regalo de Reyes para los aficionados malaguistas que estuvieron ese año en la Rosaleda. Yo no estuve. Bueno, José, yo todavía no había. Te iba a decir, tú todavía no habrías nacido. Pero conservas bien, pero tampoco... Bueno, sí habrás escuchado Sí. historias en casa a lo mejor cuando eras pequeño, Sí, ¿no? De pero sobre todo la trayectoria de tenemos Pedro la Bazán. oportunidad de haber grabado en el año 2004, cuando hicimos los documentales sobre el centenario del fútbol, con algunos protagonistas que sí que estuvieron, que tenemos sus comentarios y que podemos verlos. Bueno, pues vamos a escuchar a esas personas que tuvieron la suerte, no sé si de verlos jugar como espectadores o como compañeros. Como espectador y como compañero de partido. Y nos van a contar qué recuerdan del goleador, de Pedro Bazán. Bazán era un hombre cuya historia es que un hermano suyo lo educó al fútbol y compraba un balón y cuando lo rompía, chutando dentro del patio de la casa contra la pared, cuando rompía el balón le daba un duro y compraba otro. Y este hombre pues tenía una fuerza, pero lo grande del modo de tirar de Bazán es que él era un paso más. Iba dando un paso, otro paso y el último paso era el tiro. Tanto que le dijimos al entrenador del equipo de fuera, que no me acuerdo quién era, se lo dijo un amigo mío que era presidente del colegio de árbitros. Dice, bueno, pero ¿y usted no cambió el equipo? Dice, yo no, yo cuando vi 3 o 4 goles me dediqué a ver aquella máquina de meter goles. Bazán como jugador no era técnicamente una figura, pero la facilidad para rematar y la fuerza y la calidad de los chutes de él era imprescindible, era para un equipo era necesario. Recuerdo aquel gol que metió, que la anularon, que es la primera vez que yo he visto anular un gol entrando el balón, porque Perico Bazán tenía un chute impresionante, le pegaba la pelota que rompía, tenía unos tobillos impresionantes, vamos. Y le anularon el gol entrando, el árbitro pitando el final del primer tiempo y el balón entrando. Pedro Bazán era un diablo del esférico, el primer internacional, aunque en la categoría B del Málaga. Todavía hoy, el rey mundial del gol, el autor de los 9 goles al potente Hércules de Alicante en aquel mismo año del partido España-Portugal, 1949, justo antes del primer ascenso a Primera del Málaga. Algunos de sus compañeros de entonces, otros héroes, lo recuerdan muy bien. Bueno, Bazán la pegaba la pelota que la rompía. Bazán metía los goles de 30 metros. El día que metió los 9 goles ahí, yo estaba en la tribuna viendo el partido. Y había un señor que parece ser que no llevaba mucho tiempo viendo el fútbol. Cuando marcó el primer gol Bazán, preguntó, ¿quién ha metido el gol? Y le dice un señor que había al lado, Bazán. Cuando metió el segundo, dice, pues vaya gol. ¿Y esa ahora quién la ha metido? Bazán. Y le contesta del lado.
Y cuando iba por el cuarto, quinto, Bazán, se levantó el tío se creía que se estaban cachondeando de él, y le pegó un tortazo al que decía Bazán. Claro, lógica esa reacción porque no se podía creer que todos los goles de ese partido los marcara Pedro Bazán. Totalmente, y además dio un poste. O sea, fueron 9 más un poste. Que podían haber sido 10, ¿no? Sí, 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 la verdad que la anécdota es buenísima, ¿eh? Vemos también a Juan Galacho, que en la foto que salió justo después, que sale Bazán recogiendo el balón del partido contra el Madrid, es el que estaba con él, a Juanito Mora, que también estuvo mucho tiempo en el Málaga. Lamentablemente ambos han fallecido. Este vídeo cuando lo hiciste, yo creo que fue primero de los 2000 aproximadamente. Sí, fue en el año 2004, con motivo de esos 100 años, como nosotros denominamos, de historia blanquiazul, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que el Málaga no ha tenido una trayectoria, el Club Deportivo Málaga no ha tenido una trayectoria como tal de la misma entidad, y esto se hizo en el 2004. Y efectivamente, bueno, pues son protagonistas de aquellas fechas que nos dejan unos comentarios, algunos un poco, en fin, sacan esta sonrisa como la del espectador preguntando por quién marcaba goles. No es para menos. Recuerdo que estamos dedicando hoy el blanco y negro a Pedro Bazán, el máximo goleador hasta la fecha de la historia del club malagueño, y como decíamos, consiguió marcar 9 goles en un solo partido. Enseguida creo que vamos a ver una fotografía que inmortaliza, una fotografía histórica, ¿no?, que inmortaliza ese momento de la victoria ante el Hércules, 9-2. Eso, estamos viendo aquí la fotografía, bueno, 2-9. ¿De qué manera creéis que impactó en Pedro Bazán, tanto a nivel personal como deportivo, haber logrado esta gesta? Brutal. Brutal, porque a partir de ahí su nombre empieza a sonar. Se le dedicaron portadas de periódicos, sobre todo en diarios nacionales como el diario Marca, y realmente emergió como una gran figura, porque realmente es que esta proeza estaba al alcance de muy pocos futbolistas. Sí me gustaría decir de este marcador, este fue el segundo que tuvo la Rosaleda. El primero que tuvo fue prestado de los Baños del Carmen, que fue un poco por urgencia ese partido, y era un marcador que dio la Casa Domecq de Jerez. Y era muy curioso porque son catavinos, ¿no? Y cada vez que marcaba un gol había un sistema de tablas, como que se iba llenando la copa. ¿Veis que hay como se nota un poco la claridad del 9 y la claridad del 2? Y se iba como con unas tablas llenando la copa cada vez que marcaba un gol. Y una pregunta que me surge viendo esta foto y desde mi desconocimiento más absoluto, porque está el marcador invertido. Viendo ese resultado, da a pensar, ¿no?, que el Málaga jugaba fuera, porque pone 2-9 cuando lo habitual no es que el equipo que juega en casa sea... Sí, está al otro lado. Sí, no sé. Sí, es curioso. Pues no sé si igual José Enrique tiene la solución, yo la desconozco, la verdad. Habitualmente se suele colocar el local a la izquierda y el visitante a la derecha. Lo mismo que la Rosaleda en el banquillo, conforme salen del túnel, están a un lado y al otro. Pero bueno, no sé el por qué esta circunstancia, no lo conozco. Sí que es verdad que este fue... al poco tiempo lo cambiaron el marcador. La Rosaleda tenía varios ahora tenemos videomarcadores, antes marcadores. Después vino el de hierro, el marcador de hierro, y después tuvo el de mampostería, el simultáneo dato. Hemos tenido muchos, los primeros digitales, ¿no?, electrónicos, mejor dicho. Y sí, respondiendo a tu pregunta, sí. Pero a mí me encanta la historia de Bazán, Elena, que él siempre se quedó en el Málaga. Yo creo que cuando se fue al Deportivo, donde terminó su carrera, se fue contra su voluntad. Él se enamoró de una jovencita de Ciudad Jardín que se llama Carmen, Carmen Virtudes, que además ha tenido una vida muy longeva. Y yo creo que estaba tan a gusto en Málaga que él se quiso quedar. Lo llamó el Atlético de Madrid, lo llamaron un montón de clubes importantes, y él se quedó en Málaga. Y esto igual no es certeza ni riguroso, pero creo que sí, que él realmente se fue un poco obligado cuando se fue al Deportivo. Sí. Que quedó esa espinita malagueña que, bueno, que después demostró volviendo, porque Pedro Bazán, como comentábamos mientras veíamos el vídeo, falleció en Málaga. Sí, falleció en Málaga y, bueno, toda su familia estaba en Málaga y continúa su familia aquí. Vamos, Dani tiene buena relación con ellos y seguro que nos están viendo esta noche. Seguro, son fervientes seguidores del programa porque son muy malaguistas y le encanta todo lo que tiene con la historia y, claro, y vinculado a su padre más. Ellos nos siguen, él tuvo 5 hijos, y de hecho un par de nietos que tiene se dedican al fútbol, uno es entrenador de la cantera del Málaga, otro entrenador de porteros que también ha estado en varios clubes importantes. Su primo también fue futbolista, el primo de Bazán, Cabrera, jugó en el Betis, en el Sevilla. Una familia de futboleros, aunque ahora los menesteres profesionales de su hijo son otros, pero bueno, el fútbol está muy presente en la vida de ellos, lógicamente, porque ha formado parte de su infancia y de su adolescencia. Y pues desde aquí le mandamos un saludo
saludo y Claro todo que nuestro sí. cariño a la familia de Pedro Bazán, que como comentábamos, además de jugar con el Málaga Club de Fútbol, también debutó con la selección española. Sí, tú preguntabas antes que qué, digamos, repercusión había tenido esos 9 Pues goles. ahí tenemos una Ahí tenemos consecuencia una directa, consecuencia. Esos 9 goles son en el 48 y en el 49, bueno, pues Pedro Bazán es convocado para la selección. Una selección B que era la que también existía en aquel momento, que era como una plataforma para la absoluta. Y bueno, Pedro Bazán debuta en 1949 con esa selección B en La Coruña. Y bueno, tenemos imágenes únicas, inéditas de ese partido en Riazor. Pues vamos a ver imágenes de ese España-Portugal en el que debutó con el combinado nacional Pedro Bazán. Hombre, realmente hubo un partido previamente a este y después, a raíz de este encuentro que se jugó ahí vemos imágenes de A Coruña, se jugaron más partidos, ¿no? Y bueno, fue el primer malaguista que fue llamado a filas por la selección, en este caso la selección B. Hasta entonces ningún jugador del Málaga había estado en ningún combinado nacional absoluto. Y bueno, fue un partido, dicen que no fue muy bonito, lo mejor fue el resultado, España ganó 5-2 y Bazán marcó un gol y falló un penalti que después se repitió y se anotó. Sí, desgraciadamente estas imágenes no tienen audio, hubiera sido interesante los comentarios de un narrador en ese momento, especialmente con lo que es el desarrollo de los goles. Sabemos que Pedro Bazán marcó un gol, además lo marcó de cabeza. No hay Tercero. Tampoco, el tercero, no hay una crónica muy definida, pero bueno, era un estadio allí en Coruña, repleto de espectadores y con un gran ambiente, sobre todo porque además había muchos aficionados de la vecina Portugal, era España-Portugal, y hubo incluso al inicio del partido una pequeña disputa con qué balón jugar. Los portugueses habían traído un balón que era un poquito más pequeño, más reducido de diámetro que el que se jugaba habitualmente, y la selección pues quería jugar con un balón traído de Inglaterra, que era el oficial de alguna forma que se utilizaba. Al final se jugó con el balón, digamos, más ¿Quién se amplio. salió con la suya, los españoles o los portugueses? Sí, ¿no? Los españoles. Que jugaban aquí Sí, hombre, jugando en casa era complicado decirles que no podían jugar con su balón. Y me lo llevo, ¿no? Sí, como el chiste. Te iba a preguntar, año 1949, hombre, que te llamara la selección a jugar era la trayectoria profesional de un deportista lo más que te podía pasar. Sí, efectivamente. Bueno, aparte, como sigue sucediendo ahora, dicho año 1949, en el 2025 sigue siendo igual. Totalmente. Además, ahí había jugadores que después han sido muy importantes en la selección, como Basora, Miguel Muñoz, hay varios. Y la verdad es que lo que no sé es por qué jugaban de blanco y negro, he intentado investigarlo, pero lo desconozco. Y curiosamente también, el seleccionador que dirigió este partido era Ricardo Zamora, que fue uno de los mejores jugadores, yo creo el primer mejor jugador, que hemos hablado también mucho de él aquí, que después, justamente después de este partido, a los pocos meses fue entrenador del Málaga, porque fue el primer entrenador del Málaga en Primera División. Yo creo que ese es el momento álgido de Bazán, es el pichichi del equipo del primer Málaga que sube a Primera, y después el primer entrenador que tiene fue precisamente Ricardo Zamora, que fue el seleccionador de ese combinado español. Es un partido que efectivamente la selección española juega con la elástica blanca y bueno, pues no sabemos exactamente por qué, porque la verdad es que no hay muchas crónicas de ese partido, solamente hay por ahí alguna referencia a que fue un partido no demasiado lucido, pero sí con un marcador importante que hizo disfrutar a los aficionados, porque claro, 5 goles de la selección española pues son 5 goles. Ahora vamos a ver una de las jugadas curiosas, hemos visto antes el gol de cabeza y ahora yo creo que este es el cuarto gol, que ya llega, no sé si la segunda parte, y ahora vamos a ver lo que... Mira, está Ricardo Zamora, este es el penalti, este lo tira Bazán, lo falla alto, y ahora se forma un buen lío porque el árbitro había dicho que el portero... el rebote que pilla el portero de Portugal, porque el árbitro dice, lo manda a repetir... Grande, que hemos visto. Sí, lo tuvo que mandar a repetir porque se había adelantado según el colegiado, y después en la repetición no fue Bazán el que lo tiró, creo que fue Igoa, el que marcaba también antes un gol, y fue el quinto. Y este ya es el último gol del partido, el segundo de Portugal, ya casi en el tramo final. Y hemos dicho que esto también es histórico porque fue el primer jugador del Málaga de la época en ser llamado por la selección española. Efectivamente, en este caso para la selección, bueno, para cualquier combinado. Después es verdad que ya no fue hasta el 70 y pico, cuando va Migueli, va Deusto, va Macías.
Antes fue un malagueño anterior, pero jugaba en el Atlético de Madrid, que era Chuzo, cuando lo llama a la selección, y ahí también fue pionero, Bazán, en ser llamado a filas por la selección. Sí, has comentado digamos, esos otros malaguistas ya con la selección A, y hemos traído aquí imágenes de ese España-Grecia que se jugó en la Rosaleda, pero estas imágenes son, vamos, impresionantes por la perspectiva histórica y bueno, y porque Bazán, y bueno, ese fallo de ese penalti, que curiosamente, no sé si Bazán quiso colocarla demasiado alto porque con el chut que tenía tan fuerte, pues es raro que lo fallase, ¿no? Digamos, directamente a puerta, seguro que, vamos, lo hubiera marcado, pero son de esas curiosidades precisamente del partido. Seguro, sí, pues él tiraba los penaltis, lo que pasa es que dejó de hacerlo por algún fallo que tuvo, alguna movida tuvo que dejó de hacerlo, pero él también tiraba los penaltis y estas imágenes son la hostia, de verdad, con perdón, pero ya estamos en horario nocturno, lo puedo decir, pero es que veo Riazor y yo he estado en Riazor trabajando y ha cambiado tanto, y es como, yo alucino cuando vemos estadios antiguos porque me encanta, son tan añejos y la esencia que tienen y con lo que decía José Enrique, la expectación que hubo ese día en Coruña para ver al combinado nacional. Bueno, pues de Coruña, si os parece, vamos a volver a regresar al Málaga Club de Fútbol. Sí, y tenemos una fotografía de Pedro Bazán vistiendo la elástica, porque claro, estos planos son muy generales. Aquí tenemos digamos, ese cuarteto de jugadores de la selección donde tenemos a Pedro Bazán con esa, que no era elástica, en aquel entonces se llamaban camisolas. Para que nuestros espectadores puedan situarlo, para quienes lo conozcan, ¿quién es Pedro Bazán de los cuatro? El tercero. El tercero, sí. Va por orden de goles, sí. Igual marcó 2, que marca el penalti, es el primero que sale, el segundo, Ontoria, que es además el que dio el pase a Bazán en el gol, y Bazán es el tercero, efectivamente. Pues yo decía el escudo hemos hablado alguna vez de él, ¿verdad? ¿Del escudo? Sí, bueno, claro, hablamos hace poco en algunos programas, pues ya sabíamos cómo era el escudo nacional en esa época, que yo decía que volvíamos al Club Deportivo Málaga porque si hacíamos mención a esa gesta de los 9 goles ante el Hércules, pues José Enrique también recordaba los 6 golazos por los que ganó el Málaga al Madrid, 4 de ellos obra de Bazán también. Sí, son esas 2 goleadas históricas que el Málaga ha tenido en el Real Madrid, esta con Pedro Bazán y otra que fue en el 82-83, pues otro 6-2 también al Real Madrid. Y bueno, pues no hay imágenes en cine, pero sí tenemos las imágenes que en su día fotográficas hizo Bienvenido Arenas y que, digamos, pues nos cedió en su momento para la colección del siglo de historia blanquiazul y que tenemos precisamente los goles de Pedro Bazán en ese Málaga Real Madrid. Pues vamos a verlo, vamos a recordar esa goleada de la temporada 52-53. El segundo ascenso del Málaga llegó en la temporada 1952-53. Barrios había sustituido a Zamora como entrenador y tras ser aplaudido en la Rosaleda cesaba 18 días después por culpa del 0-7 que nos encasquetó el Barcelona en partido de Copa. Cosas del fútbol. Llegó el famoso entrenador Elenio Herrera, entusiasmó a la afición y el equipo volvió a segunda otra vez. Pero no dolió tanto como las anteriores por la costumbre y porque el Málaga le había marcado 6-0 al Real Madrid de Muñoz y Molovny esa misma temporada, el 15 de marzo de 1953. Algo que recogieron los diarios de medio mundo. Vera, Rubio, Méndez, Soto, Becerril, Loli, Struch, Bazán, Rodríguez, Morita y Galacho hicieron historia. Además que es curioso porque el portero del día del 9-2 contra el Hércules era Cosme,
que fue el portero, se lesionó el portero titular del Madrid, tuvo que ser de segunda parte y también fue el que sufrió los goles del Málaga aquel día, o sea que el pobre yo creo que soñaría con Bazán. Eso te iba a decir, no me lo puedo creer, le marcó 9 goles en un partido y después 4 en otro. Sí, increíble. No querría ya ni verlo Le pidió una orden de alejamiento, no del área, sino de la ciudad, vamos. Y decíamos antes de terminar, siempre te pregunto cuando traemos historias relacionadas con el Málaga, Pedro Bazán sí está reconocido por el club y tiene su espacio como se merece y los aficionados que van a ver al Málaga lo identifican claramente. Sí, aparte tiene la puerta. Yo, cuando el club empezó a recuperar nombres importantes de su historia, a mí que el club tenga memoria es una de las cosas que más me gusta y creo que sinceramente Bazán la tiene desde 2016 esa puerta y bueno, hay muchos que igual no lo conocen porque son más jóvenes y ahora el Málaga está generando muchísimas nuevas generaciones, por se valga la redundancia, pero yo creo que sí que tiene realmente un reconocimiento, aunque podría ser siempre un poquito más claro. Bueno, precisamente que yo creo que es una de las virtudes de ese programa, poder mostrarle a estas nuevas generaciones una historia de Málaga cuando hablamos de otros temas y del fútbol en particular, sobre cosas que son prácticamente muy desconocidas, pero que tienen un enriquecimiento que creo que hay que valorar. Y estamos viendo, antes de terminar muy rápido, una viñeta de Idígoras. Cuando Idígoras dibuja a alguien es porque ese alguien es algo importante y aquí vemos como también dibujó a Pedro Bazán, el máximo goleador de la historia del Málaga. Pues Dani Marín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantadísimo. Compartiendo con todos nuestros espectadores la biografía de este genio, de este astro del fútbol. Muchas gracias, Elena. Nos vemos pronto, Dani. Eso espero. Y vamos a hacer la pregunta antes de terminar, José Enrique. Pues la pregunta para el sorteo de la colección de los DVD de aquella Málaga, aquella provincia, entre los espectadores que contesten de forma acertada a cuántos son los goles máximos que marcó Bazán en un partido. Eso es, el número máximo de goles que marcó Pedro Bazán en un partido que hasta ahora no ha superado nadie en la historia del fútbol. Se ponen en contacto con nosotros en el 608, que están viendo, 90608, que no lo veo, 608, que me lo están diciendo, 065 028, que ya me he acordado, 608 065 028. Muchas gracias, José Luis, por la ayuda. ¿Dónde nos vamos la semana que viene, José Enrique? Tú has paseado por calle Alcazabilla, ahora con esa pirámide de cristal, ¿no? Sí, claro. Mucho, además, un espacio por el que los periodistas, como está muy cerquita del ayuntamiento y de muchos espacios y edificios oficiales, pasamos mucho. Ahí había un edificio que era la Casa de la Cultura, había llamada tráfico. También de la Incultura. De la Incultura, había bastante tráfico y había unos solares que estaban prácticamente de una forma muy cochambrosa. Bueno, pues así era Málaga en 1990, con respecto a lo que hoy conocemos, y así la vamos a ver. Pues nos vamos a la Málaga de los 90 la semana que viene. Muchísimas gracias, José Hasta Enrique. la próxima semana. Y a ustedes, como siempre, les veo el próximo lunes a partir de las 11 de la noche en Málaga en Blanco y Negro. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.